Y en Mamífero Digital hoy vamos a hablar de radio con dos leyendas como son Wilmer Rafael Hernández y Samuel Hidalgo. Bienvenidos a Mamífero Digital, Wilmer, Samuel, sumamente agradecido de que estén aquí. Ambos son culpables, les diré, de que yo haya tenido el atrevimiento en algún momento de acercarme a la radio, así que es de esas responsabilidades y muchas más creo que ustedes tienen en su haber. Vamos a levantar la mano y a decir, juro todo lo que voy a decir es la verdad, solo la verdad, únicamente la verdad. Gracias. Bueno, y sentimos esa satisfacción tremenda, que como tú, mucha gente, las cosas que nos están haciendo felices ahorita, Adolfo, son esa manifestación, por lo menos que tú haces, que nos conseguimos tanta gente. Ustedes son responsables de que yo esté en este medio, ustedes son responsables de que yo me dedique a esto, ustedes son responsables de que una vez en la vida yo pensé en esto. Y a mí específicamente me hace muy feliz. Siempre he manifestado que en esta etapa de mi vida es cuando le estoy dando más valor a todo esto que he cosechado, porque antes me dedicaba a trabajar, salir al aire, yo no estaba pendiente si tenía fans, si me admiraban, si no me admiraban, si me oían, si no me oían. Estaba al tanto de eso, pero no le daba la importancia que le doy ahora cuando consigo tanta gente, y a Wilmer le tiene que pasar lo mismo, por supuesto. Tanta gente que me conoce sin haberme visto nunca. Ahora yo creo que me están viendo más que nunca, porque como yo no animaba eventos ni nada de eso, la gente no tenía ni la más mínima noción de quién era Samuel Hidalgo. Pero me escuchaba, me conocía, pero repito, lo que tocas de mencionar, bueno, nos da una satisfacción muy grande, de verdad. Comenta el amigo Samuel, es parte de lo que se conoce como personalidad radial. Es lo que uno muestra y demuestra a través de la radio y que, por supuesto, nos ha acercado mucho más a distintas audiencias. A Dios gracias. Y lo agradecemos y lo decimos de todo corazón. Gracias. En primer lugar, lo que me gustaría que ustedes dos me definan lo que es para ustedes la locución. Wilmer. Desde el mes de marzo del año 1980, cuando me atreví a organizar el primer curso de locución, el lema que le colocamos para cerrar aquella invitación a participar en los estudios, en un programa que nos atrevimos a llevar al entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones, decía: la locución es nuestra profesión, porque así lo pensamos, así hemos intentado desarrollarlo con el paso de los años y en eso creemos. Lo nuestro es una profesión. Yo pienso que, bueno, es un término que lo han definido muy bien. A Dios gracias le pusieron, para mí específicamente, le pusieron locución y en vez de esa U no lo sustituyeron por una O, porque para mí siempre fue una locución. Siempre me volvía loco esto. Desde el primer momento en que yo pensé ser locutor, que me entusiasmó y me llamó la atención ser locutor, eso era una fantasía, un sueño. Y eso se convirtió, y así lo defino, como una pasión impresionante. Bueno, a punto, te voy a confiar aquí, Adolfo, y yo sé que esto lo ha manifestado mucha gente, que en muchas ocasiones mi matrimonio estuvo en periodos frágiles por esto, porque me llegaron hasta amenazar, bueno, o la radio o yo. Pero cuando ya uno se involucra en esto, se va como empapando tanto de este ambiente y enamorándose tanto de esto, que nunca terminas de definir cuán emocionante y cuán interesante es esto. Es una fantasía que uno está viviendo permanentemente mientras está en la radio y nunca despierta ese sueño, porque hablamos ayer en una entrevista de eso. Todavía estamos soñando. Cuando uno ya está en esta profesión de la locución, vive soñando a diario, permanentemente. O sea, vamos a decir entonces que la locución para mí es un sueño permanente. ¿Quiénes son los referentes
de Samuel Hidalgo y de Wilmer. Wilmer, ¿quiénes fueron tus primeros referentes de la radio? Sin duda alguna que cuando comienzo, yo era un oyente de radio, involucrado realmente en las emisoras, en un hecho clave que ocurrió en el año 63. Allí comencé a prestarle mucha atención, ojo, sin conocer el término exacto de lo que pudiese ser dicción, por ejemplo, hablar con elocuencia, sin conocer, sin profundizar en esos términos. Gradualmente comencé a interesarme por ciertas voces. Eso puede contestar tu pregunta. ¿Cuáles serían las referencias? Te voy a citar a tres nombres en particular. Por un lado, el profesor José Pepe Vitale, profesor de opinión pública en la Universidad de Carabobo y locutor para ese año, ese periodo 65-67 a través de Radio Valencia. Y las otras dos referencias inolvidables fueron los casos de Clemente Vargas Jr. con su Hit Parade de Venezuela, su desfile de éxitos también producido por Osvaldo Yepes, y por otra parte Eduardo Morelli. En particular me encantaban y allí incidió particularmente a que ellos acostumbraban lanzar discos variados de los temas más exitosos en el mercado. Y gradualmente lo fui adquiriendo y eso me comprometió mucho más hacia el camino de la locución. Coincidimos en estos dos personajes que acaba de nombrar Wilmer, pero yo tengo muchos, porque yo también era un oyente de mi adolescencia de radio, y aparte de Clemente Vargas Jr., tengo voces que las recuerdo, aparte de Eduardo Morel también, como Alfredo Semena, como Franklin Villasmil, que llegó a ser compañero mío de la infancia, amigo. Referencias como incluso hasta en etapas más recientes, Iván Locher, Plácido Garrido. En fin, mira, hay una cantidad de locutores porque yo los oía todos. Yo era un amante de la radio y cambiaba día cada momento. Y cuando me llamaba la atención una voz o un estilo, me quedaba ahí pegado, lo escuchaba y pasaba otro día. En fin, en mi memoria ahorita, que no es muy buena, eso siempre se lo dejo a Wilmer, que tiene una memoria eidética, digo yo, es impresionante. Pero recuerdo esos personajes de la radio, son muchas referencias que tengo. La radio, para ustedes, como ustedes la entienden, debe ser musical, debe ser el locutor protagonista, debe ser el locutor una guía del radio escucha. ¿Cómo entienden ustedes la radio? ¿Cómo la han entendido? Para mí la radio, y me encanta esa pregunta, en las primeras de cambio, por denominarlo de alguna forma, cuando me dan la oportunidad de ya tener 2 horas y media, 3 horas, una vez a la semana, yo hacía de todo un poco. Mi programa ha podido llamarse a ciencia cierta, algo así como un zoológico o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y te estoy hablando del año 1970. La razón es muy sencilla. Yo de repente hacía concursos y agarraba un vaso plástico y lo colocaba ante el micrófono, lo dejaba caer y le decía a la audiencia, aquel que adivine de dónde proviene el sonido que acaban de escuchar, le vamos a colocar 3 o 5 de sus canciones favoritas seguiditas, sin que nadie hable, ¿no? Sin interrupción. Y cosas como esa llamaban la atención. O la primera persona que llame y complete la frase Amor es, que estaba muy de moda en aquellos días, bueno, también se le colocaban 2 o 3 canciones. Pero eso fue como un parto. 9 meses después lo pensé muy bien y dije, de acuerdo, Wilmer, ya estás en el medio, ya tienes tu programa una vez a la semana. ¿Qué quieres hacer realmente en radio? Y claro, había las inquietudes por la lectura de Hermann Hesse, por mencionar uno, ¿sí? Y comencé entonces con una etapa de lectura de esos textos. Después me fui hacia las adaptaciones de películas o de libros famosos. Por citar una película, El Padrino o Amigos, que es una película dedicada a la plena adolescencia con música de Elton John, o Melody con música de los Bee Gees, y por allí seguí. Cada domingo era algo bajo ese criterio, ¿no?
de manera que pienso que quería llevar un poquito más, algo más que música, ¿sí? Y por allí me fui. Después vinieron otras adaptaciones como La Pasión de Sacco y Vanzetti, que me llamó muchísimo la atención. Después seguirían especiales de esa serie de festivales y encuentros. Ya Woodstock había quedado atrás, pero venía el concierto para Bangladesh, donde voy a citar algo muy particular y le robo unos segundos a la intervención de Samuel Hidalgo. El día que me llevan el domingo en la noche el álbum del concierto para Bangladesh, que había sido grabado en agosto del año 71, el promotor, que era el baterista, por cierto, de los 007, el amigo Manolo Álvarez, él me dice, de esto me dieron en Caracas solamente 2 álbumes, porque era triple, si mal no sí, triple, correcto, del sello CBS. Uno es para ti, Wilmer, y me lo entregan, y el otro se lo llevo mañana lunes a Samuel Hidalgo Futrilla. Imagínate, hay ciertas, por eso que Wilmer Sí, siempre me dice, hay muchas cosas en común, muchísimas. pero yo voy a ser breve en esta definición, Adolfo. Para mí la radio siempre ha sido diversión, absoluta diversión. Cada vez que yo iba a la radio o salía de mi casa para trabajar en mi programa, pues me iba a divertir. Me iba a divertir y sabía que mis oyentes junto conmigo iban a compartir esa diversión. Como lo sentía, sentía esa energía. Si hay alguien que pueda definir la radio o la magia de la radio, de verdad, yo creo que yo puedo definirlo, porque es que sentía eso, como que si el público estuviera allí conmigo, riendo, echando vaina conmigo, divirtiéndose. Siempre fue diversión y aún la radio para mí sigue siendo absoluta diversión. Yo voy a la radio a divertirme. Quizás como lo siento y con tanta honestidad lo digo, es probable que eso haya sido un privilegio mío como locutor porque la gente lo ha sentido también. No quiero decir con esto que todos mis oyentes me amaron, me admiraron o me admiran todavía. Tengo también adversarios. Hay mucha gente que me odiaba en la época en que yo estaba diariamente en un programa, como decimos nosotros, echando vaina, y eso era una diversión absoluta. Y eso es el concepto que yo tengo de radio. Aparte de tener un concepto más serio, ayer definía yo la radio como un medio tan dinámico que tiene esa ventaja de llegar a los estratos más apartados y a todos los niveles, sin pensar que la gente tenga un nivel educativo o social específico. Una de las ventajas de la radio es esa cualidad, ¿no? Que por eso decimos que nunca va a desaparecer, aunque aparezcan cosas inmediatamente como las redes sociales, yo califico eso como una fiebre, porque en cualquier momento también van a incorporar nuevas tecnologías en la radio que nos permita enfrentarnos a esta fiebre y yo sé que la vamos a vencer, vamos a ganar esa batalla. Y una pregunta en función de lo que es la amistad de ustedes. Durante muchísimo tiempo, para los que vivíamos en Valencia, la radio de las dos capitales, Satélite y Radio Latina, de alguna manera eran las radios que competían por audiencia, por espacio, los locutores. Y casualmente a ustedes también les tocó esa época de la transición de la amplitud modulada a la frecuencia modulada. Fueron de las dos primeras radios que hicieron el salto. Corrígeme si me equivoco, Samuel. Yo sé que Wilmer es muy de Beatles y no sé si tú eres más de los Rolling Stones, no sé si me equivoco, pero está muy claro, está muy claro. esa ambigüedad, esa rivalidad, así como la rivalidad que existía entre los Beatles y los Rollins, existía entre Latina y Satélite, entre Wilmer y Samuel. Yo puedo responder que no, nunca hubo rivalidad. Cada radio tenía su estilo, Adolfo. Bueno, actualmente nos definen como rivales. Sí. En estos momentos dicen las dos radios que rivalizaban, pero no, cada quien tenía su estilo. Yo he manifestado siempre eso. Latina era una radio que tenía su segmento, llegaba vamos a lo que llaman ahora, mira, los ciprinitos de la zona, pues. A las chicas, a las, qué sé yo, a las mujeres, a la secretaria. Ayer mencioné algo a los moteles.
Wilmer, ¿cómo te sientes tú con eso de que eras el locutor de los cifrinos? No, es que era así, Radio Latina. Ya te voy a responder. Fíjate, era un susurro al aire. Y si tú llegaste a escuchar Radio Latina, te tienes que recordar eso, ¿no? Era un susurro todo. Radio Latina, que nosotros éramos más agresivos. Y la comparación, sí. La otra vez yo dije eso, de que, bueno, para comparar musicalmente las dos radios, Radio Latina eran como los Beatles y Satélite como los Rolling Stones. Y alguien me corrigió, me está siendo demasiado bondadoso con Latina. Latina era como el Supply, me dijo. O como los Bee Gees. O como los Bee Gees. Entonces, bueno, quizás, pero no creo que éramos competencia, ni él como locutor, ni la radio como tal. Nunca considero yo que éramos competencia. Quizás en Radio Latina pienso que sí me consideraron competencia, porque aquí voy a mencionar algo que también lo mencionaré en el evento. Mis cuñas en Radio Latina no sonaban. Allá, si enviaba un cliente una cuña grabada en mi voz, no la ponían. Si es la voz de Samuel, no va. Nelson Villalba, que era el director para ese momento, tenía prohibido terminantemente sacar al aire cualquier cosa que llevara mi voz. Según Nelson Villalba, era porque la gente iba a confundirse. Yo decía, pero yo puedo tener tanta influencia así para que la gente pueda equivocarse de radio y decir que están escuchando Satélite, escuchando a Latina, pero bueno. Ese era su principio y su concepto, pero yo pienso que nunca. Sin embargo, a mí me enviaban cuñas de Wilmer, del Carabobeño y todo esto, y yo la sonaba en mi radio sin ningún problema. La gente sabe que está escuchando Satélite. Y cuando escuchen a Wilmer, van a identificar a Wilmer como de Radio Latina, pero eso no me va a quitar audiencia. Para mí nunca fueron competencia, fue de verdad que no. Ni Wilmer. Wilmer siempre ha sido mi pana, ¿no? Así es. Muchas gracias, amigo Samuel. Fíjate, Adolfo, que esta es una pregunta, un planteamiento, y creo que es el único planteamiento, Samuel, en todas las entrevistas que hemos tenido, a Dios gracias, que ha sido constante, ¿no? Sí. Esa rivalidad. Hay quienes nos dicen, ustedes eran enemigos, pero fíjate que ha prevalecido y estamos hablando prácticamente desde el inicio de nuestras respectivas carreras, una especie de respeto, de solidaridad, de una amistad bien entendida, de unas relaciones que afortunadamente han salido adelante. Sí. En el caso de Satélite, nació primero. Satélite tiene una historia que arranca, bueno, yo tengo 3 fechas de fundación de Satélite, pero la que más recuerdo es la del año 73, por la incorporación de Samuel ya de una manera prácticamente definitiva. Fueron 27 años entre AM y FM. Radio Latina surge en el año 75 basada en un planteamiento del Top 40 de Estados Unidos. O la otra lista que es muy famosa, música fácil de escuchar, ¿no? Entonces, por allí nos guiábamos nosotros musicalmente y el elemento de la pauta musical se conformaba por 4 canciones, digamos. La primera tenía que ser un éxito que estuviese, tú sabes, realmente pegado en el país, por decirte algo. Cómo curar un corazón herido de los Bee Gees. La segunda canción venía un tema promocional, una que pudiese ser una especie de pronóstico, que luego Satélite sacaría su sección, el pronóstico de la semana, mucho más adelante. Después venía un tema en español, ¿de acuerdo? Y cerraban con un tema instrumental. Un periodista muy calificado, Rafael Fuentes Jr., él es chileno, venezolano, la definió una vez como Latina es una combinación, sin ser igual, a un mix entre Radio 1 de Caracas y Radio Capital. Para él, periodista, repito, esa era la percepción que él tenía. Yo la compartí en ese momento. Claro, después hubo una serie de cambios porque el mercado te fue también llevando a eso. El mercado y la audiencia te orientan. Y quien no se deje guiar, ese no es el camino acertado. Hay que oír al mercado. Así es. Pero fíjate que tú que Wilmer en esa estructura nunca te mencionó un tema de rock. Jamás. Sí. No había rock, ahí no había rolling. De hecho, nosotros no, a mí no me dejaron sonar la Rapsodia Bohemia con Queen en octubre del año 75, cuando lo tenía casi que de exclusiva porque llegaron 10 sencillos promocionales a Venezuela.
Y en Caracas, un amigo llamado Carlos Sainz, quien manejaba la promoción del sello Corporación Los Ruices, me dijo, toma Wilmer para que lo oigas en tu casa, porque estoy seguro que en tu emisora no te van a permitir que lo suenes. Y nosotros teníamos ese privilegio. Fíjate que no había competencia, eran dos cosas totalmente diferentes. Cada emisora tenía muy bien definido su target, su público. Sin embargo, en aquella época, porque seguimos hablando de aquella época, la música tanto de satélite como de latina era muy anglo. Y, sí. Venezuela siempre ha sido un país de corte caribeño, el auge de la salsa, del merengue. ¿Fue difícil o no? Creo que no, porque ustedes son una historia de éxito. Pero ¿fue difícil o no mantener un estilo musical que no necesariamente era el que era más popular en Venezuela? No, no fue difícil. Me parece que fue algo cuesta arriba. Ya existía ese segmento. Sí. Estaba como ansioso de que apareciera justamente esa radio de ese estilo. Hay que recordar que, mira, nosotros teníamos mucha influencia mexicana. Yo cuando en mi niñez recuerdo que lo que escuchaba en la radio era temas mexicanos. La Cama de Piedra y qué sé yo, rancheras era lo que se escuchaba. De pronto apareció por ahí Elvis Presley y fue modificando ese ambiente, que no solamente pasaba por allá, en el otro lado del mundo, sino que por aquí estaban llegando también esos sonidos, ¿ves? Y luego aparecieron los Beatles que, bueno, terminaron con esto. Aquí lo que se va a escuchar ahora es música anglo, y eso se contagió en todo el planeta. Y Venezuela no escapó de ese contagio, ¿verdad? Y después de los Beatles, bueno, mira, toda esa ola que vino apareciendo, ya la gente estaba como auditivamente acostumbrada a eso. Cuando la radio aparece con estos estilos, ya nosotros teníamos, quienes aspirábamos a eso, un público cautivo ya. O sea que a mí no me parece que fue cuesta arriba, ¿no? Iniciarlo. Y regresando a esa influencia de algunos locutores, hay que ver también, hay que citar la influencia de ciertos programas, porque uno comenzaba como oyente a seleccionar sus programas. Esto hizo, entre otros radiodifusores, habría que citar a gente como Osvaldo Yepes, que en su debido momento, en el año 68 en particular, coloca en el mercado la emisora Capital 710 en AM. Osvaldo Yepes tuvo, digamos, atinó con aquella frase la emisora que hizo gustar la radio otra vez. Y cuando hablas de rivalidad, así como la que se pudo haber planteado en algún momento entre Satélite y Latina, habría que recordar también en los casos de Radio Caracas Radio 750 y Capital, que no eran las únicas en la capital de la República, porque también había un mercado que tenía a Radiodifusora Venezuela por una parte y a otra, Samuel, La Pantera, una emisora conocida como La Pantera, que era dirigida por... ¿Cuál? La estación de la alegría. La estación de la alegría, y La Pantera era Tropical, que llegó a dirigirla a aquel locutor de tremenda voz también, que grababa muchos poemas, Luis Gerardo Tobar. Entonces, si había un mercado que dejó abierta esa posibilidad, que un investigador llamado Jack Trock fue definiendo como el target, el segmento específico de mercado que a ti te interesaba conquistar. Sabes que cuando yo estaba en los inicios, en la idea de formar Soda en Valencia, yo tuve reuniones con varios locutores. César Arriba fue uno. César al principio me dijo, por ahora tú échale pichón a lo tuyo. Ya más adelante hablamos. Estuve también con César Álvarez. César Álvarez me dijo, Adolfo, te deseo todo el éxito del mundo, pero César estaba en la Mega, tuvo un momento de cambio y me dijo, no, pero yo vuelvo a mi casa, yo vuelvo a Wow. Recuerdo haber hablado también con DJ Min, Made Morales y un montón de gente. Y recuerdo, en aquel momento me reuní también con Alexander Lago, el Puma, y en esa reunión que estuvimos, ellos lo que sí me dijeron fue, Adolfo, yo recuerdo que Samuel nos decía, hay que hacer ruido, hay que patear la mesa. Cuando tú eres el pequeño, tú te tienes que hacer notar. Entonces me recomendaron lo que llamaban la guerra de radios, ¿no? Que era, haz unos sweeper picantes
y provocadores. Y me acuerdo que en aquel momento le lanzábamos Sweeper en contra de Wow, Sweeper en contra de una que se llama Lagarto, Sweeper en contra de la Mega. A lo que me viene la pregunta, Samuel, en esa experiencia tuya como director, ¿qué es lo que a ti te motivaba? ¿Qué es lo que te movía? ¿La irreverencia? ¿El ser el primero? ¿Cómo era tu estilo? ¿Cómo es tu estilo? Yo creo que ese era un estilo de la casa nada más. Yo no tenía tiempo de escuchar las otras radios. Yo pienso que las otras radios escuchaban mucho satélite. Sin embargo, de hecho, yo les prohibía teóricamente a quienes trabajan conmigo pegarse a escuchar otra radio, porque tenía como principio, le decía, mientras ustedes estén escuchando otra radio, van a terminar o trabajando en esa radio o imitando lo que están haciendo en esa radio. Decía, ustedes tienen que procurar que nos imiten a nosotros. Nosotros no podemos imitar a los demás. Y en mi caso, pues yo no escuchaba otra radio porque tenía temor de que me podía contagiar con algo. Entonces toda mi imaginación y la parte creativa estaba abocado a mi radio. Yo estaba hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana escribiendo, produciendo, pero sin saber qué hacían las demás. Y eso se lo inculqué siempre a la gente que trabajó conmigo. La radio que yo hice era como decir, yo estoy haciendo una radio para mí. Y afortunadamente hice una radio para mí que le gustó a mucha gente. Y después me di cuenta que hice radio para mucha gente. Eso es lo más interesante de todo, ¿no? Algunas cosas puedo decir, hay vestigios por ahí de que llegó a oír algo y me inspiré en eso, sin plagiarlo, como por ejemplo el eslogan de la radio, la estación de las dos capitales, que considero que fue un eslogan exitoso, fue a raíz de un eslogan que existía en Maracay, en una radio que dirigía Joe Márquez, que era Radio Universal, y él tenía como eslogan como la número 1 de la capital. Y entonces, como yo llegaba a Maracay también y a Valencia, bueno, eso me inspiró a mí, la número 1 de la capital. Yo voy a ser la número 1 de las dos capitales, pero no voy a decirlo así, la número 1 de las dos capitales. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? La estación de las dos capitales. Y eso pegó. E incluso yo creo que le afectó a Joe Marca en ese momento, ¿no? Pero, repito, siempre hice una radio pensando en mí y me dio muchos resultados que lo que yo hice, pues, se identificaba con mucha gente. De eso tengo una satisfacción tremenda. Y me estoy dando cuenta de eso después de muchos años, te lo juro, porque en el momento que yo lo hacía, no lo hacía con esa intención. Voy a hacer esto porque le tiene que gustar a esta gente y la gente va a estar satisfecha con eso. Sino que yo veía que había una respuesta, pero no le daba esa importancia que le estoy dando después de tantos años, de verdad. En mi caso, yo llegué a prestar mis servicios en esa emisora que Samuel acaba de mencionar, Radio Universal, la número 1 de la capital. Y precisamente en el año 75, ya en enero del 75, yo estaba enterado a través del locutor Juan Francisco Champion, un gran amigo, que iba a salir una emisora en la ciudad de Valencia. La familia González, propietarios de Radio Latina, comenzaron a hablar conmigo desde el mes de febrero de ese año 75. Mira, viene una emisora para Valencia, aún no tiene nombre, etcétera, etcétera. Lo único que ellos sí tenían en mente era el eslogan, tu punto feliz, ¿de acuerdo? Eso era lo que tenían en mente en cuanto a programación o identificación de la emisora. Bien, en efecto, yo renuncio a Radio Universal en septiembre del año 75 y comenzamos en octubre, ¿no? La incursión aquí en tierra valenciana, cuestión que por siempre he estado sumamente agradecido. Es decir, lo que quiero dar a entender es que Latina ya tenía un lema, ya había un estudio de mercado previamente. ¿Cuál fue la colaboración de Wilmer en mi condición de asistente a la dirección de Latina? Bueno, se crearon lemas, estuvieron bajo mi responsabilidad, como aquel que decía presente y futuro de tus mejores momentos. Ese fue mi aporte, por supuesto, y después vinieron otras realizaciones, pero yo estaba más enfocado, era en el aspecto de las producciones que salían al aire, como por ejemplo La Tarde Feliz, Las 10 Grandes de Latina, el dominical Grandes Artistas, Grandes Éxitos, y Guía Latina, que vino posteriormente en el año 81,
Y ya sí, en el caso de la FM, Latina 99, ya Wilmer estaba bien adelantado en mis estudios de comunicación social y hablé con Octavio y le dije, Octavio, yo quiero ya manejar noticias, opinión, y fue donde surgió Reacción en Cadena. No fue que me aparté totalmente, pero hasta ese momento funcionó el Wilmer como disc jockey. Ahora, déjame agregar, Adolfo, que cuando te hablo del slogan este de la estación de las dos capitales, podría decir que es el slogan madre que identificó la radio. Pero aparte de eso, sí había esa agresividad para producir súper utilizada. Había, por ejemplo, eso, cuando los grandes hablan, los pequeños se callan. Eso iba dirigido justamente al resto de la radio. Aquí está Satélite 1430, las demás entréguense que están rodeados. Eso le afectaba mucho al resto de la radio, ¿entiendes? Y cuando nos apareció el uno por uno, que había que poner una canción hecha en el país y otra extranjera, que quienes estamos trabajando en ese estilo no lo aceptábamos mucho. Yo decía, ¿cómo hago para presentar yo a este público las canciones venezolanas que a nosotros no nos gustaba poner, pero que era una obligación? Entonces nació otro eslogan para eso, la estación de la gente que quiera Venezuela. Y era una forma como aceptable, pues. Entonces todos los locutores lo hacían con entusiasmo, cuéntale, porque suena muy bien, ¿no? Pero bueno, se crearon muchos sweepers y muchos tips que la gente recuerda increíblemente. Ahorita no recuerdo mucho. Tengo muchas grabaciones porque tengo un fan, por cierto, que me ha seguido toda la vida. Yo no sé cómo ha hecho, si no estudiaba, si no comía ni nada, pero diariamente Adolfo me manda un audio de esa época e incluso con la fecha. Hoy es 24 de junio y él me manda una promoción del 24 de junio. Es un tipo genial. Nosotros le decimos foil porque trabaja en Alcasa Aluminio del Caroní. Y César Arriba, por supuesto, lo bautizó con ese nombre, foil. Yo no sé cómo se llama, lo llamamos foil, pero su nombre auténtico no sé cómo es. A veces me manda esos audios y yo los oigo y escucho ese tipo de sweeper y tips que yo producía y me emociona mucho porque de verdad eran agresivos, sin mencionar nada, ¿no? Sin mencionar a las otras radios, sin tocarle los estilos de nada. Pero eso es el hecho de yo decirle a la gente, cuando los grandes hablan, los pequeños se callan. Eso le llegaba, ¿viste? A mucha gente de la radio. Una de las formas donde en radio se podía tener un contacto más directo con la audiencia era precisamente a través de la llamada telefónica. Muy hacia los 90 después llegaron los mensajes de texto. Y hoy en día prácticamente la comunicación es inmediata. Hay programas que tienen WhatsApp, hay programas que, bueno, el Twitter, el Instagram, incluso el programa se pone con una video conferencia, etcétera. ¿Cómo ha sido para ustedes esa evolución de la radio? Que la radio siempre fue solamente auditiva, siempre fue la magia de ese locutor hacia la audiencia y hoy en día incluso juega más con varias vías de comunicación e incluso con lo visual. ¿Cómo ha sido esa transición para ustedes, Wilmer? Bien, dice la frase que hay que adaptarse a la tecnología. Eso no se puede echar hacia atrás. La tecnología está presente, como todo, trae también sus dos caras, cara o sello, ¿no? Tiene esa virtud, digamos, o esa situación, ese problemita. Hay que resolverlo, lógicamente. La radio se ha venido adaptando gradualmente, algunas emisoras más rápidamente que otras. Es cuestión también de inversión, por un lado, es cuestión de tener el personal debidamente preparado, contar con una serie de recursos para poder estar al día y seguir cumpliendo con lo denominado inmediatez, bien sea de la novedad musical, que ya no hay novedades musicales, las primicias se acabaron, todo lo tienes de repente a través del streaming, todo está en las redes, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando manejamos el orden informativo, porque ya vemos cómo estamos también paralelamente, se fue desarrollando un mercado de las noticias falsas, las fake news, que tanto han afectado al ejercicio del periodismo
y la comunicación social. Ahí es donde hay que tener, de verdad, por más vías o plataformas informativas, hay que tener sumo cuidado a la hora de nosotros buscar esa información. Me refiero ahora al área de los espacios informativos, lógicamente. Y voy a citar de nuevo una frase que en algún momento, en junio del año 93, me dijo Nelson Bocaranda en Caracas. Nelson decía, hoy cualquier loco habla por radio. Cito la frase textual. Bueno, el loco existía hace tiempo en el caso mío. Pero yo, mira, cuando empezó a aparecer esta tecnología a nivel de la radio, Adolfo, pues yo me declaré enemigo absoluto de esto. Digo, ¿qué es esto? Están destrozando la radio, esto se terminó, se acabó, ya, eso no sirve. Hay cosas que de verdad yo he apreciado, que ha contribuido mucho, vamos a llamarlo entre comillas, al retroceso del protagonista de la radio, el operador, el locutor. Porque esa radio artesanal, se puede llamar así, que hacíamos antes, era una radio más emocionante. Para mí, era una radio que te generaba la necesidad de crear, de imaginar, de valerte de las herramientas que tenía para que lo que saliera al aire saliera tan perfecto. Y eso es una del elemento mágico de la radio. ¿Cómo hacíamos nosotros para producir una promoción con una cinta magnetofónica que se editaba con una hojilla, cortábamos, pegábamos, y eso salía tan perfecto al aire, ¿no? Pegar con una cinta adhesiva dos frases de manera que coincidieran y utilizar la cajetinera, los tornamesas y todo al mismo tiempo y montar todo eso con efectos. Ahora no, ahora de pronto el operador, tú vas a editar algo, tú grabas y lo puedes decir mal y el operador te puede editar todo eso y lo ensambla de una manera tan perfecta y el operador que está al aire también se sienta con los brazos cruzados a ver la computadora. Ese no se preocupa porque tiene dos tornamesas, una cajetinera, un reel a que darle vuelta, ni nada, es un teléfono que atender, nada de eso. Y la magia del teléfono, bueno, imagínate tú la magia que eso generaba, ¿no? Que te llamaran, te escucharan por teléfono la voz y te imaginaran. Por lo menos a mí me llegaron a imaginar como con un porte más o menos como Adolfo Olmos, con un tipo Bueno, pero blanco, tú eras el Superman de la radio. bueno, imagínate. Pero cuando por casualidad me veían en persona, jamás creían que era yo, te advierto. Me lo decían en mi cara. Por favor, Samuel Hidalgo, yo soy Samuel Hidalgo. No, pero la decepción era increíble. Entonces, esa magia de la radio se perdió. Se perdió ya porque el locutor ya lo ven por las redes sociales. Ya la gente transmite y saben quién es. O sea, ya pueden definir el tipo de feo o bonito. Ahora no, antes no, la gente pensaba que uno era el propio galán, catire, ojos azules, fornido, atractivo, ¿eh? Y eso te daba a ti una sensación tremenda, ¿no? Fíjate esa magia de la radio. Ustedes han sido fundamentalmente locutores y han hecho vida en la radio como locutores, pero también han estado como directores de radio. Hay un director de radio a quien yo le tengo aprecio. No puedo decir que es amigo mío porque no lo fue, pero fue un director con el que yo trabajé en un breve tiempo. Su radio tiene un logo con una estrella en la ciudad de Valencia y él llegó a decirme en una oportunidad, Adolfo, la estrella de la radio es la radio. Sin duda alguna. Los locutores, por muy bueno que sean, los locutores pasan, pero la radio queda. Y ahí, y ahí es donde yo quiero entrar, porque precisamente yo entiendo que ustedes son locutores y han sido locutores toda la vida, pero también son directores de radio. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes en función a eso? Bueno, disculpa. Lo que acaba de decir lo mantuve yo en la radio. Justamente yo he sido enemigo del estrellato, de los locutores. Y cuando dirigí Radio Satélite, una de las cosas que le inculcaba yo a todos allí, cuando le veía esas intenciones de protagonismo y de estrellato, le decía, o te bajas del cielo para que sigas en la radio, o no continúas en la radio. Si quieres 3 estrellas, yo le recomendaba ver Venevisión, Radio Caracas, que ya le dan más o menos ese calificativo a las que están protagonizando
estos eventos en los medios de comunicación. Aquí en la radio no puede ser estrella, aquí la estrella se llama satélite y tienes que ser partícipe de esto, de este estrellato. Pero siempre eso que tú acabas de mencionar, que te dijo ese director, lo compartí siempre. La estrella tiene que ser la radio, indudablemente, porque imagínate, si ese estrellato pasa a cada uno individualmente, los que trabajan allí, la radio no tiene sentido, porque pueden salir a la calle con un micrófono y hacer lo que hacen en la radio. Pero ese es el principio fundamental de hacer una buena radio, ¿no? Convertir en la radio en una estrella, pero la radio. Porque tú te vas de la radio, pero la radio sigue existiendo. Si los que están trabajando en la radio son las estrellas, el día que se van, la radio desaparece. Así de sencillo, pues. En mi caso, y quiero dejar dos situaciones, dos frases rápidamente. La primera con quien fue mi primer director de radio en Maracay, Gilberto Meva Moreno. Había un aviso bien clarito en la cabina del operador y el locutor lo debía ver, bueno, estaba colocado para que lo viera el locutor específicamente. Decía, el operador es el alma del programa. Eso jamás se me olvidará. Y la segunda experiencia ya fue 4 años más adelante, en el 74, cuando empiezo a trabajar en Radio Universal, que el director hizo una reunión para operadores, recepcionistas, administración, locutores, para todos. Y dijo, aquí la estrella es Radio Universal. El señor de esa frase que acabamos de compartir es el desaparecido Joe Márquez, conocido en el medio como el Indio Márquez, y decía, y la vedette soy yo, Joe Márquez, ¿de acuerdo? O sea, más claro, imposible. Y es muy cierto lo que acaba de afirmar o de traer al presente Samuel Hidalgo. La estrella tiene que ser la radio. Hoy día resulta, a mi modo de ver, no tiene ningún sentido que un profesional que se esté ante el micrófono cite primero sus redes, por mencionar algo, y luego vengan las redes de la emisora, ¿no? Primero tienen que ir las redes, en todo caso, de la estación de radio, y luego las del locutor, por supuesto. Pero son detalles, y así poco a poco, Adolfo, y ojalá esto no ocurra, podemos ir dejando atrás el valor de nuestro medio. En el caso de Venezuela, cuando aquí la idea debe ser, en un momento socioeconómico como el que estamos viviendo, la idea debería ser jugar a la recuperación del medio, a poner de nuevo la radio de moda o la radio en su justo lugar. Es mi apreciación. Y ya para cerrar esta entrevista, están ahora ustedes juntos y en un evento. ¿Me pueden conversar un poco de lo que están haciendo juntos, Wilmer Rafael Hernández y Samuel Hidalgo? Tú sabes que nos reunimos en estos días con más frecuencia. Ahora estábamos hablando de que somos más amigos en este momento que antes. Fíjate que tenemos casi el mismo tiempo en la radio. Lo que hemos hablado en estos días no lo hemos hablado en 50 años. Y nos reunimos con la intención de más o menos establecer las estrategias del evento, cómo va a ser y todo esto. Y lo que hacemos es hablar de la vida normal, no son lo que hemos hecho en la radio, las anécdotas que, mira, tú te recuerdas a este personaje, ¿qué pasó con este personaje? Y se nos han ido las horas hablando de nosotros dos, ¿verdad? Y de nuestras experiencias personales en la radio. Ha sido muy emocionante. Este encuentro me llena una satisfacción increíble. Es parte de, digo yo, está complementando esa felicidad que siento en esta etapa de mi vida. No sé si es porque uno ya a medida que va cumpliendo años se va poniendo más sensible y aprecia más, le da más valor a estas cosas, ¿no? Pero eso ha pasado con Wilmer. Ahora Wilmer lo estoy considerando de verdad el propio pana. Yo lo único que los invito es que en esas reuniones prendan la grabadora y ya está. Y para que los demás podamos compartir de esa reunión. Sería interesante. Se está haciendo por parte de quienes han organizado esto, quienes llevan la batuta adelante, todo lo posible por transmitirlo en vivo, porque lo han pedido muchos amigos que están esparcidos por el mundo. Cuestión que agradecemos, lógicamente. Si no es en esta ocasión, habrá una nueva. Eso yo creo que vamos por ese camino. Imagínate la expectativa que esto ha causado, Adolfo.
que hasta el Darién nos están escribiendo que en el paso del Darién la gente quiere disfrutar del evento. Vamos a ver si tenemos oportunidad, ¿no? Que yo no sé cómo esta gente lleva teléfonos y todo y cargan batería en todo. ¿Cómo no? Y Pero, a Samuel, bien interesante también, esto va súper en serio, la cantidad de amigos que nos han querido entrevistar. Bueno, Samuel y Wilmer, agradecido porque hayan estado aquí conmigo en Mamífero Digital y bueno, si me permiten el atrevimiento, me gustaría que se despidieran como ustedes se despiden en sus programas. bueno, reacción en cadena. Bueno, reacción en cadena generalmente comienza con esta frase: hola, Valencia. Muy buenas tardes. Amigas y amigos, sean bienvenidos a nuestra reacción en cadena. Este es el programa de ustedes. Y la despedida, lo que he dicho durante un poco más de 55 años, 54, optimismo es progreso. Una lagaña en el ojo, como decía mi papá. Yo no me presentaba casi nunca. Yo llegaba, la gente me llamaba y me decía maleducado, porque yo decía la hora, son las 9 de la mañana, aquí vamos, comenzamos con Rolling Stone, y a ver, me llaman, Ring, usted es un maleducado, los buenos días. Perdone, se me olvidó. Y bueno, y siempre despedía el programa también con esta frase: trabajen para que el diablo les encuentre siempre ocupados. Y podemos despedir Eso. también con el eslogan de Wow, ¿no? Ah, bueno, ahorita en Guau, por supuesto, Guau, sorprendente. Mucho gusto, vale. Muchas Gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.